Y bien podría titular esta editorial: El peronismo está a tiempo de torcer la historia. Y sí, está a tiempo de torcer la historia. Por ahora, a nivel nacional, reinan los chispazos, las tensiones y la incertidumbre. Solo con un respaldo nacional, Marcelo Lewandowski se lanzaría a la gobernación, y esa señal, a un mes del cierre de lista, no llega. Mientras tanto, hay otros varios que caminan con el traje puesto de precandidatos. El que tiene la bendición del gobierno provincial es el diputado nacional Roberto Mirabella. Leandro Busato, por la corriente de Agustín Rossi y alineado con el albertismo. Eduardo Tonioli, por el movimiento Evita. Marcos Clery, por la Cámpora. Y tal vez un postulante del hombre fuerte del Gabinete Nacional en la actualidad, del sector de Sergio Massa, que podría ser Diego Giuliano. La pregunta que sobrevuela los mentideros políticos es si el gobierno nacional está en condiciones de bancarse una derrota interna en Santa Fe a manos de un candidato que se alinea solo con el gobierno de la provincia. En este caso, Lewandowski, según las encuestas, es quien mejor mide. Pero la posibilidad de que sea un candidato de síntesis de todos los espacios peronistas es casi una utopía. Igual, nadie la descarta. Yo no la descartaría. Cuando las dudas se disipen sobre lo que piensa hacer el gobierno nacional en términos electorales, con el peronismo de Santa Fe, puede no pasar nada o ponerse en marcha alguna estrategia. Lewandowski cuenta con un dato clave: no responde a ninguno de los poderes territoriales, ni al gobernador Omar Perotti, ni al gobierno nacional o a Cristina Kirchner, que no parece que vaya a quedar al margen de los próximos armados. Hay otra alternativa, y es que se repita una fórmula que tiene bastante historia en la provincia de Santa Fe. Que el poder central respalde a un candidato propio y que, si no se sintetiza con el de la provincia, enfrente a ese otro que cuenta con el respaldo del gobierno santafesino de turno. Para esta elección, eso traduciría en que habría una interna, por ejemplo, podría ser, entre Lewandowski y Mirabella. Y habría que ver qué hacen el resto de los precandidatos. Lo que parece claro es que el actual senador, que hizo su fama como periodista deportivo, no saltará a una candidatura a gobernador si no tiene el respaldo de Nación. No podemos ir a una elección si no tenés el apoyo de uno de los dos aparatos, el provincial o el nacional. Y por ahora, en Santa Fe, el candidato del gobernador o del gobierno de la provincia es Mirabella. Le aconsejan al senador de origen rosarino. En ese caso es probable que dispute la intendencia de la ciudad de Rosario. Si hacemos un repaso de lo que hizo el peronismo con sus candidaturas a la gobernación de Santa Fe desde 1991, con Ley de Lemas primero, y que mantuvo con algunos matices después de la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2005, nos encontramos que la historia empezó, y volvemos a reiterar aquella fecha, 1991, cuando Carlos Alberto Reutemann fue el candidato de Carlos Menem y derrotó a Fernando Caymmi, que representó en la provincia los deseos del entonces gobernador Víctor Rediglio. Hubo en esa elección otras expresiones del peronismo, pero que no tuvieron ninguno de los dos apoyos principales, como fueron las postulaciones que representaron Iturraspe, Luis Rubeo, Raúl Cariñano y Eduardo Caíto Ceballos. En 1995, Jorge Obey fue el candidato del peronismo provincial, de Reutemann, que lo acompañó como primer candidato a diputado provincial, algo que después repitieron otros gobernadores. Mientras que Héctor Caballero y Omar Perotti representaron la fórmula que apoyó el gobierno
nacional de Carlos Menem. En 1999 se dio una de las 3 excepciones que tuvo esta regla a lo largo de 30 años. De 2 candidatos peronistas enfrentados con el apoyo provincial o nacional, fue cuando Carlos Reutemann sintetizó esas 2 expresiones y casi alcanza el 1.000.000 de votos. En 2003, Jorge Obey representó al Poder Central. Fue el candidato de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Y Alberto Hammerly y Esteban Borgonovo, la fórmula que apoyó Reutemann desde la provincia de Santa Fe. En 2007, Rafael Bielsa fue el exponente del peronismo provincial y Agustín Rossi el de Néstor Kirchner. El primero ganó la interna. En 2011, Omar Perotti fue el candidato de Reutemann y Obey y salió segundo, mientras que Agustín Rossi tuvo el apoyo de Nación y ganó la elección interna. En tanto, Rafael Bielsa salió tercero porque representó un formato híbrido que se quedó a mitad de camino y sin ninguno de esos 2 apoyos. Ya en 2015 se dio la segunda excepción a este formato de 2 candidatos porque hubo también una síntesis. El candidato a gobernador fue Omar Perotti y el vice Alejandro Ramos, que reflejó los intereses del Poder Central cuando Julio De Vido era ministro. En 2019 se da la tercera excepción con el primer acuerdo entre Perotti y Cristina Kirchner, que tuvo en la vereda de enfrente a María Eugenia Bielsa, que terminó por no tener estructura ni desarrollo territorial y fue derrotada en la interna. En las primarias de 2021, lo más fresco en el recuerdo, se dio en principio una síntesis de los intereses del peronismo santafesino y el nacional, cuando el gobernador Perotti acordó con la vicepresidenta y principal electora a nivel nacional del Frente de Todos, pero no duró y Agustín Rossi, que se lanzó a la interna con el impulso del presidente Alberto Fernández, después perdió respaldo y terminó siendo candidato de un sector del gobierno nacional doblegado en la interna. Si el peronismo repite la historia y define 2 candidatos fuertes o se unifican en uno solo, es lo que empezará a evaluarse en los próximos días. Los protagonistas están convencidos que no se trata solo de inscribir un nombre en una boleta, sino que hay que tener con qué salir a la cancha y tener claro con qué se cuenta detrás para fortalecer cada candidatura. El cierre de lista será el 12 de mayo. Antes, un congreso provincial del peronismo, que será el 22 de abril en el Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe, deberá definir la estrategia electoral y las reglas de juego de la competencia interna. En ese ámbito de conducción, el perotismo tiene apenas a la ministra Celia Arena. El resto de los cargos son de otros sectores. Mientras las negociaciones reales avanzan, por otro lado, el peronismo en la provincia de Santa Fe está a tiempo de torcer la historia. Así arrancamos con Democráticamente en este lunes.